Bueno, estamos en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, a quien yo considero desde hace mucho tiempo el principal líder opositor del país, y nos ha concedido esta entrevista, que es la primera que hacemos para inaugurar el canal Polemón TV, y tiene el propósito de echar una mirada panorámica, hacer una revisión crítica de las cosas que están pasando y de lo que viene, ¿no? Andrés Manuel, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde. A mí me gustaría precisar que esta entrevista tiene la ambición de llegar a quienes ya no creen en la vía electoral. No solamente a ellos, pero empezar por ahí, digamos, ¿no? Hemos pasado un proceso en que se renuevan las esperanzas antes de las elecciones y se renuevan las desilusiones después de las elecciones, ¿no? Y el discurso de Morena y el tuyo es: hay que seguir por ahí, hay que seguir por ahí porque no hay de otra, ¿no? ¿Qué podremos decirle a la gente que ya no, que dice yo ya no voy más, ya no creo en eso? Bueno, pues primero, Jaime, agradecer esta entrevista, la oportunidad de platicar con ustedes, de conversar con ustedes, con Jorge, con César, con el equipo de Polemón. Y además el tema lo amerita, es un buen tema, y son ustedes muy buenos periodistas. Por eso, pues es para mí un honor platicar con ustedes. Yo te he considerado a ti siempre como un periodista de primer orden. Muchas gracias. Una gente muy inteligente, pero además consecuente. El tema es bueno porque, en efecto, hay quienes están perdiendo la fe, piensan que no se va a lograr la transformación por la vía pacífica y que no hay nada que hacer. Yo difiero, creo que sí se puede lograr el cambio por la vía pacífica, que ese es el camino. Fácil no es. Hay que recordar a Mandela con su libro autobiográfico, El largo camino hacia la libertad, el difícil camino hacia la libertad. El difícil camino hacia la libertad. Es eso, o sea, es un proceso muy complejo, difícil, que exige de perseverancia y de muchas fatigas, pero sí se puede. Sí se puede. No hay otra opción, no hay otra alternativa. La vía armada no es opción. Lo fue en otras circunstancias. Las transformaciones que han habido en el país se han dado por la vía armada, pero no hay ahora condiciones para eso. Creo que eso, en vez de destruir, siempre lo he dicho, el autoritarismo, lo afianzaría, Lo refuerza, sí. lo va a perpetuar, porque eso es lo que le ha venido quedando a la derecha, al conservadurismo, la fuerza. No hay consenso, tienen la fuerza. Entonces hay que sacarle la vuelta a la confrontación, a la violencia, y hay que seguir trabajando para lograr la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. Lo de la vía electoral, lo de la vía de las elecciones, debe entenderse como eso, como una vía. Es un medio, no es un fin. El propósito nuestro es transformar al país, y se puede lograr por la vía pacífica y por la vía electoral. Ahora, por ejemplo, hay condiciones inmejorables. No se habían presentado estas condiciones desde hace 10 años. Si nosotros hubiésemos desistido,
si no hubiésemos seguido insistiendo, trabajando. Después de 2006. Después de 2006, pues no se hubiesen presentado estas condiciones. O sea, en el 2005, 2004, 2005, en víspera del 2006, nosotros estábamos muy bien posicionados, pero después del 2006, sobre todo con la guerra sucia del 2006, que caló hondo, fue muy difícil para nosotros, nos caímos. Claro. Ahora estamos arriba y hay mucho entusiasmo en la gente, y el 18 se presenta como un momento de una gran oportunidad para lograr la transformación del país. Entonces sí se puede, pero se requiere de mucha perseverancia, de mucha voluntad, de estar pues muy comprometido, porque también los que se deprimen, los que, te lo digo con todo respeto, ¿no?, piensan que no se va a poder y ya no hacen nada, Claro. pues tienen una postura no solo cómoda, sino conservadora. Bueno, pero para ir por partes. O sea, esto es un tema muy interesante, porque, sí. porque en esto están los extremos, o sea, y se tocan y se dan la mano, la extrema izquierda y la extrema derecha. Claro. O sea, la extrema izquierda, por ejemplo, descalifica la vía electoral, la extrema derecha igual, o sea, no le conviene que haya un cambio por la vía electoral. ¿Qué pasa con el caso de la extrema izquierda? Los que llaman a no votar, pues le están haciendo el juego al régimen. No quieren la transformación, porque se quedan como en el limbo. Exacto. No buscan la transformación por la vía armada. No lo han explicado. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero tampoco buscan la transformación por la vía pacífica electoral. Entonces, ¿qué buscan? Mira, eso me lleva a esta pregunta. Durante las elecciones, antes de las elecciones de junio pasado, Morena le propuso alianzas a los movimientos populares de Guerrero, al EZ, a otros movimientos en Oaxaca y en otros lugares del país, y la respuesta básicamente fue no. Nosotros con ustedes no vamos a ningún lado. Nuestros sueños no caben en sus urnas y esas cosas que dicen, ¿no? ¿Y qué pasó? Termina la elección, el EZ está más asediado que nunca. Han cometido... En Guerrero no pasó nada. Muchos errores. El zapatismo desde el 2006, que llamó a no votar por nosotros. Marcos no ha dado una explicación sobre eso. Habló de que éramos el huevo de la serpiente, de que éramos fascistas. Y siguen algunas organizaciones con ese discurso, ¿no? Queriéndonos agrupar a todos, hablando de que todos somos iguales. Nos quieren meter a todos en el mismo costal. No, nosotros tenemos autoridad moral y hemos actuado de manera consecuente. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Nunca hemos traicionado al pueblo de México. Yo creo que ellos se han equivocado y no han rectificado. No ha habido autocrítica. En el caso, por ejemplo, de Guerrero, recientemente yo hice un llamado a que se diese la unidad para ganar el gobierno de Guerrero y hacer justicia en Ayotzinapa, en pues, todo lo que significa el autoritarismo que se padece en Guerrero, la pobreza de Guerrero, la marginación en Guerrero.
Pero no, llamaron a no votar antes de las elecciones. Se lanzaron en contra de Morena muy fuerte, dieron pie con su discurso, que fueron a la montaña, a Tlapa, a hablar de que no había que votar, y gente que estaba con nosotros, y eso me molestó muchísimo, porque gente buena agarró la bandera de no ir a votar y se empezaron a movilizar y cayeron en la trampa de la confrontación con el régimen. Hubieron muertos. Fue muy irresponsable, porque los que fueron a decirles que no había que votar, nada más fueron a un taller, a una reunión, ¿sí? Y ya no volvieron a aparecer, ¿sí? Y dejaron ahí, ¿sí?, en la montaña, en Tlapa, una situación muy delicada, que llevó a que entrara la Policía Federal y asesinaran a un dirigente, una persona de primera que estaba muy cerca a nosotros. El resultado en Guerrero es que gana el PRI. O sea, le ayudaron al PRI. Exacto. Con esa actitud. Y no han hecho la autocrítica. Pero lo mismo pasó en Oaxaca y en Chiapas. En el caso de Oaxaca, acabo de estar en la Mazateca. La ley establece que si se anula el 20% de las casillas, o si no se instala el 20% de las casillas, se tiene que anular la elección. Exacto. Bueno, en la Mazateca no se instala el 40% de las casillas y no se anuló la elección. Le entregaron el triunfo al candidato del PRI. Bueno, ¿por qué no se instalaron las casillas en la Mazateca? Porque los maestros democráticos llamaron a no votar, ¿sí?, y se fueron sobre las casillas en donde Morena tenía la posibilidad de ganar, o sea, para que no se instalaran. No se instalaron casillas en Huautla y así en otros municipios donde tenían posibilidad de ganar, no se instalaron. ¿Quiénes estaban detrás de eso? Ulises Ruiz, Murat, metidos en el movimiento magisterial democrático. Esto ya se los dije yo a los dirigentes. Después de que querían avasallarlos, que yo me expresé a favor de los maestros y lo voy a seguir haciendo. Los querían reprimir. Luego ellos acordaron que me entrevistara la dirección del Magisterio Democrático, y aquí vinieron a verme y les dije eso, les reclamé fraternamente esa actitud. En Chiapas igual, el día de la elección, maestros democráticos tomaron las estaciones de las radiodifusoras de Tuxtla para que no saliera la gente a votar. Entonces, es una actitud, ¿sí?, yo creo que es un error grave, y hay, yo creo que dos razones. Una, que hay mucha desinformación, mucha confusión, mucha manipulación. Y lo otro, mucho conservadurismo. Es una supuesta izquierda conservadora. Exacto. Muy conservadora. O sea, el extremismo termina siendo muy conservador. Conservador es mantener el estatus, ¿sí?, que nada cambie,
Entonces le hacen el juego perfecto al régimen, con esas actitudes. Y te encuentras con ese planteamiento a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones de defensa de derechos humanos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, lo que antes se llamaba pueblo, sí. Que son muy buenos para usufructuar, ¿no? Este tipo de cosas. Sindicato democrático, independiente. Corrompidos. Sí. La iglesia, progresista, o sea, sacerdotes progresistas, obispos progresistas, o sea, lo digo de manera muy clara, fraterna. Creo que en esta postura está el obispo Vera, y es un error, y el padre Concha y otros. Al que veo más claro acerca de que se debe de participar para cambiar al régimen y que no basta nada más el análisis de la realidad. Imagínate el obispo Vera hablando o planteando un constituyente, como si el problema fuese la Constitución. ¿Sí? Claro. La ley está bien hecha, pero nadie la respeta. Claro, el problema es de otro tipo. Y análisis de la realidad, ¿no? No, que vamos a seguir analizando la realidad, hay que transformarla. Yo no quisiera que fueran como, sería mucho pedir, que fueran como Morelos o como Hidalgo, como esos curas, que sean cuando menos como el Papa Francisco, que ya les está dando el ejemplo de por dónde es. Decía yo que un cura consecuente es Solalinde. O sea, lo conozco menos que a don Raúl y que a Concha y que a otros, pero me parece más consecuente. Está en la línea de fuego, digamos. Sí, y buscando la transformación y no dejando pasar la oportunidad para cambiar el régimen. Don Raúl y Concha, repito, es Cecilia. Esa es la postura. Ahora Cecilia en su último artículo se lanza igual que Peña contra el populismo. No sabe que siempre el conservadurismo, bueno, los porfiristas, sí, los que escribían en El Imparcial, utilizaban lo del populismo, lo de mesiánico, ¿sí? Lo usaron, y de populista, contra los dirigentes de la huelga de Cananea. Es la primera vez que los acusan, sí, de mesías tropicales, sí, ¿no? Sí, hace 100 años. Yo lo resalto en mi libro, porque eso mismo lo usa Krause. Entonces, es toda una corriente, ¿no?, de pensamiento muy conservadora, disfrazada de progresismo. Con todo respeto, sí, o sea, sí, yo no me quiero pelear con nadie, pero yo creo que sí es tiempo de hablar claro, ¿no? Porque no es un asunto de nosotros, no es a ver quién tiene la mejor postura política, ideológica. Es algo que tiene que ver con la posibilidad de transformar al país. Yo no quiero estar administrando la tragedia, ¿sí? Yo quiero transformar al país. Como opositor al régimen, no tiene mucho problema. Si es uno miembro de una organización no gubernamental, pues recibe uno apoyo económico y vive uno bien. Si es uno dirigente de la sociedad civil, igual, maestro universitario, académico, a mí me gustaría hacer eso y levantarme en la mañana, ¿no?, y leer un periódico progresista como La Jornada y
pasarme la vida nada más en la reflexión, en el análisis, sin transformar, ¿sí? Sin apostar a que las cosas cambien. O sea, me hace muy conservador esa postura. ¿Por qué? Porque lo que está de por medio pues es la gente, ¿no? La pobreza de la gente, ¿no? El que vas a los pueblos y te parte el alma ver mujeres de 20, de 30 años en las zonas indígenas que son ancianas, ¿sí? Por la desnutrición, ¿sí? Y que se hacen pequeñitos, hombres y mujeres, porque no comen, ¿sí? Porque hay hambre. Entonces yo quiero cambiar eso y por eso lucho. O sea, lo otro es, me retiro, como también quieren que ya me vaya, ¿sí? Pues allá por Palenque, y pues tampoco, ¿qué me va a faltar? O sea, voy a escribir y voy a vivir, no estoy acostumbrado a los lujos, ¿sí? Con muy poco de ingreso puedo vivir, pero no, tenemos que luchar para transformar, y sí se puede, por la vía pacífica. Déjame hacer una reflexión al respecto. Has hecho todo un catálogo de cuestiones adversas, fuerzas políticas con las que Morena tendría que formar un gran frente rumbo al 18, están reacias. Yo, ¿para qué menciono lo que es la farsa del Instituto Electoral, el régimen que está lleno de Virgilios Andrades, modelo de dominación a través de la televisión y todo eso? Y sin embargo tú dices que hay condiciones inmejorables. ¿Cómo las pues lo veo con la gente. Ajá. Es que todo esto que estamos mencionando tiene que ver con la llamada sociedad política, aunque ellos dicen la casta que no son sí, que no son políticos, pues no dejan de pertenecer a la llamada sociedad política. Es una especie de nata, ¿no? Sí. Pero eso no es el pueblo. O sea, la gente piensa de otra manera. Sí. En el pueblo hay sabiduría. Sí. El pueblo sí sabe lo que se tiene que hacer. Por eso yo los emplazo a estos dirigentes a que cuando tomen una decisión consulten a la gente. Por ejemplo, cuando llaman a no votar, ¿consultan a sus organizaciones? No, imponen. Eso no es democrático, ¿sí? Porque si tú en Chiapas o en Guerrero o en Oaxaca o en cualquier parte, en las comunidades, le dices no vamos a votar, ¿sí? O por esto, tienes que explicarlo. Y si les dices cuál es la opinión de ustedes sobre esto, estoy seguro que la mayoría de la gente va a decir hay que participar. Pero eso lo imponen. Lo imponen e incluso a veces con autoritarismo. No es del pueblo. La gente está pensando de otra manera. La gente en la calle. Si fuese por estos, no solo incluyo a este flanco izquierdo, ¿no? Sino en general, ¿no? A estos funcionarios corruptos que están al servicio de la mafia del poder, los mismos dirigentes, ¿sí? De los partidos serios, ¿no? Que se pueden llamar de izquierda, nuestros propios dirigentes, ¿no? ¿Sí? Si nos atenemos a eso, pues no hay ninguna persona. Pero nosotros tenemos dirigentes que a lo mejor están pensando, la mayoría, de que van a cambiar las cosas desde la Cámara de Diputados o desde el Senado, cuando es totalmente lo contrario. Ahí los cambian a ellos o los terminan de corromper. O sea, pero están pensando que van a ser grandes parlamentarios, ¿no? Y que van a sacar grandes acuerdos y que a partir de ahí van a cambiar las cosas.
o sea, si estuviésemos hablando de eso, sí, entonces sí, no habría. Mira, qué bueno que lo tocas, déjame. Porque te quiero decir, pero la gente es otra cosa, Jaime. Sí, la gente es otra cuestión. Yo lo percibo. La gente está desesperada. La gente quiere el cambio y nos tiene confianza. Nos tiene confianza. ¿Sí? Y ya sabe de que no los vamos a traicionar. ¿Sí? Y esto se refleja en las encuestas de presidencia. Por eso están muy nerviosos. Hay un tipo de encuesta que tiene una expresión en inglés que no sé decir, que sin dar nombre te preguntan ¿quién quieres que sea presidente? En las encuestas de ellos yo traigo 18% de respuesta sí, y el segundo trae 3. No es que pongan tu nombre y el partido, sino a ver, te agarran. ¿Quién quieres que sea presidente? Es la encuesta de Peña, de los Piñas. Eso los trae muy nerviosos. Bueno, por eso la reunión esta última en Las Lomas, donde se reunieron los salinistas, con Juan Ramón de la Fuente, que fue con otros, parte Juan Ramón, de tu campaña, sí, ¿no? Presidencial del 2012. Diego y otros, pero en fin, Castañeda. Están buscando la forma, y ellos mismos, con mucha transparencia, hablan de que ya no nos van a poder frenar los partidos, que necesitan una candidatura independiente, porque pues es ahora la moda, ¿no? Como le salió en Monterrey, ¿no? Sí. El PRI jugó sin camiseta con un disque independiente. Sí, porque son independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Esa es la verdad. Pero son de las maniobras, de las operaciones de recambio, ¿no? Cuando ya les deja de funcionar algo, ¿no? Inventan otra cosa. Acuérdate que cuando se les cayó el PRI, inventaron a Fox, levantaron al PAN. Cuando se le acabó la levadura al PAN, volvieron a levantar el PRI. Ahora andan buscando porque ya no saben cómo. Pero bueno, eso los tiene muy nerviosos, de que la gente sí está viendo con optimismo lo nuestro. Yo por eso creo que se va a poder. No quiero dejar de mencionar, porque no es mi interés, no debo yo confrontarme. Lo que pasa es que me preguntaste algo que me llevó a decir las cosas que pienso, ¿no? Desde lo más íntimo, pero no quiero yo, porque hice mención a ciertas personas, no quiero que ellos vayan a pensar que estoy en contra de ellos, pues que los considero malvados, de ninguna manera. Hay gente buena, pero creo que están equivocados, y me gustaría hablar con ellos y buscar la forma de ponernos de acuerdo. De volver a ponerse de acuerdo. Sí, con cierta gente. Para buscar la unidad de quienes sinceramente buscan un cambio. A propósito de esto, ¿tú consideras que para tener una fuerza que no pueda detener ni el fraude, ni el INE, ni la televisión, ni nadie, se estaría trabajando para construir un frente como el que se aglutinó alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que fue inmenso? Yo ya lo veo muy difícil eso, Ajá. Porque están muy comprometidos con el régimen, los dirigentes de los partidos. Te diría que la mayoría de los partidos, y los que movimientos todos, y las organizaciones, sí, están muy vinculados al régimen. Ajá. No quieren el cambio. Creo que la alianza hay que hacerla abajo, con la gente. Nosotros tenemos que trabajar
estos 2 años y medio en la construcción de la alianza, abajo. O sea, en vez de estar buscando, porque eso es relativamente fácil, ¿no? Ese esquema ya tú lo consideras agotado, el del 88. Yo no lo veo. Ajá. No lo veo. Veo más el que abajo, sin diferencia partidista, la gente se una, porque nos están aplastando por parejo. No se gana nada ya con pertenecer a un partido u a otro. Es una minoría que aplasta a todos, sin distinción de partido. Entonces, lo que hay que buscar es la unidad, con el criterio, la frase de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. O sea, no alianza de partido, sino alianza de ciudadanos, del pueblo, ¿no? De distintos sectores, profesiones, clases. Esto se da mucho abajo. Hay unidad entre campesinos y obreros y comerciantes y taxistas y pequeños productores del campo y médicos, periodistas. Sí. Eso. Bueno, pero aquí yo quisiera pedirte una reflexión autocrítica en el sentido siguiente. Durante la campaña del 2012 yo recorrí una parte muy larga de la costa del Pacífico promoviendo un libro para la campaña. Y me encontré con grupos en Sonora, en Jalisco, en otros lados, que estaban preparándose para integrar Morena después de las elecciones. Empieza después de las elecciones, después del nuevo fraude del 2012, viene la organización y vienen las quejas, ¿no? No me tomaron en cuenta, yo estoy afuera, yo me voy, no sé qué. Y hay lugares, ¿no? Jalisco, por ejemplo, para no ir más lejos, fue un desastre, ¿no? Morena, de hecho, en las elecciones de junio, perdió el registro, lo perdió en Nuevo León, en otros lugares, en Sonora, no sé cómo haya estado, pero creo que ahí todavía no prende la... Sí, es muy difícil. Tú, autocríticamente, ¿en qué te equivocaste o en qué se equivocó Morena al plantear No hay equivocación. Lo que hubo ahí es que no tuvimos a los dirigentes. O sea, yo no lo puedo hacer todo. Ajá. O sea, se requieren dirigentes en los estados, en las regiones. Y no hay. No está fácil. O sea, siempre hablamos del neoliberalismo y de la crisis económica, ¿no? Uh-huh. Y de la crisis de bienestar social, pero se nos olvida la crisis política. O sea, en estos 30 años claro, acabaron con todo. Hasta con una cultura con política, todo, ¿no? Sí, o sea, la cultura de las convicciones, de los principios. Entonces, lo que predomina es el oportunismo, ¿no? El individualismo, la improvisación en algunos casos, la simulación, ¿sí? La falta de democracia. Eso es lo que predomina. Caso de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Nos apoyábamos primero en gente que al final decidió irse con Alfaro. Nosotros quisimos hacer un acuerdo con Alfaro y él no quiso caminar con nosotros, porque él tiene una concepción política distinta. Yo no creo que él sea un hombre con convicciones, con ideales. Lo veo más como un hombre de poder. Y su movimiento es una especie de neopanismo, pero no están planteando cambiar el régimen. Administrar mejor la crisis. Llegar a los cargos, ocupar los cargos. Entonces no quisieron participar con nosotros. Los que decidieron quedarse con nosotros traen también muchos problemas
Porque imagínate, ahí casi todos ellos vienen del movimiento universitario. ¿De dónde está Raúl? Estamos hablando de Padilla. El gran cacique de Jalisco. Sí. Padilla y los no Padilla. Sí. Alfaro viene de ahí. Sí, claro. Sí. De hecho, ya le dio puestos en su nuevo equipo de gobierno. Sí, y se entiende. Y se van a entender. Pero te encuentras a otros personajes que supuestamente están en contra de Padilla, pero tienen la misma formación. Se quedaron en el almanaque, pues en aquellas luchas, ¿no? Que tampoco tenían mucho de ideales y de principio. Era el poder, ¿no? Por el poder. Entonces no es fácil encontrar con quién apoyarse. Ahora, por ejemplo, en la elección interna de Morena, empezó un candidato externo, pensando de que esto era como el PRI o como el PAN, ¿no? Afiliar gente, porque además se declaró como candidato, se proclamó candidato, cuando eso hasta está prohibido por los estatutos de Morena. Tú no puedes decir yo voy a ser candidato. Él llamó a una rueda de prensa, porque ni siquiera saben, pero para tomarnos Morena. O sea, tienes que estar cuidando Morena, porque todo el mundo quiere jalar agua para su molino, ¿no? O sacar raja. Pero esa es una situación que tenemos en Jalisco y la tenemos en Nuevo León. En Nuevo León también. O sea, no hubo quien dijera en Nuevo León, yo participo, se nos rajaron 2 o 3 que los habíamos invitado, gente buena, ¿sí? Para que nos ayudaran como candidatos. Y se fueron con el Bronco. ¿Sí? O no entraron, o les dio miedo. Entonces no está tan fácil. Pues. O sea, no. Luego otros se quejan de algunos candidatos. Primero, no es fácil conseguir buenos candidatos. Por lo mismo. ¿Sí? O sea, necesitas 2 cosas. Porque es la vía electoral. Tienes que ganar la elección. Necesitas que sea honesto, pero que al mismo tiempo sea conocido. Y buscar el equilibrio, porque puede ser que sea honesto y no es conocido. Hay mucha gente honesta, pero nadie sabe quién es. Y lo contrario, hay quienes son muy conocidos, pero son muy corruptos. Entonces, ¿cómo resuelves, ¿no? Que tengas a la persona adecuada, ¿sí? Que además quiera meterse a trabajar? Porque hay también quienes buscan una candidatura, salen de candidatos y no dan golpe, es decir, no trabajan. ¿Sí? Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, no tiene nada que ver con esto. Pero eso es publicidad, es por la publicidad. ¿Sí? Pero si no te conocen y eres candidato y ni siquiera vas, ¿no?, a visitar las casas y a entregar un volante y hacer una labor, pues entonces ¿cómo vas a obtener los votos? Entonces no es fácil, o sea, sí es un asunto complicado. Luego hay cosas interesantes en Morena que la gente no sabe bien. 2 cosas nuevas de Morena. Una es lo de la insaculación, para decirlo con más claridad, lo de la rifa. ¿Sí? La criticaron muchísimo. Es un procedimiento extraordinario. Y además muy antiguo. Héctor Díaz Polanco explicó que es una cosa que se practica desde hace muchos años. Sí. Pero imagínate la mala costumbre en los partidos, ¿no? Que salen de candidatos plurinominales porque no les importa lo otro,
sino van a lo seguro. Amarrar, sí. ¿Sí? Los dirigentes, los familiares, los achichincles de los dirigentes. Pero además, ¿qué es de las cosas que tienen estos antros? Las dos cámaras. Les deja al que ya fue, ¿sí?, un veneno, que es como si lo hubiese picado la nabuyaca. Y el que ya fue, el que entra, sí, el que quiere regresar, regresar. Entonces, cuando se tiene que decidir quiénes van a la lista, no, se vuelven locos por estar ahí. Es una ansia enfermiza, ¿no?, por ir a la lista. Entonces, yo pensé, aquí me van a venir a hacer un plantón o se me van a venir a crucificar. Por el reparto. Sí, conozco casos. ¿Sí? El de que después se fue, de Constanzo. Bien, sí, era un diputado correcto. Sí, hasta ahí, pero le quedó el deseo de seguir. Y luego yo le pedí de que ayudara a los trabajadores de Mexicana, ¿sí? Y de repente vienen los trabajadores de Mexicana, un grupo, a hacer una manifestación aquí, a pedir de que querían a Constanzo para senador. Telepatía. Entonces, luego que se va, ¿no?, diciendo de que se le cerraron las puertas y todo. Y ahí terminó en el régimen. Bueno, ¿sí? Se envician pues con la cuestión de los cargos, con el sistema de insaculación o de rifa. Pues no, porque primero salen en asambleas, se eligen 5 hombres y 5 mujeres en cada distrito. En total son 3,000. Y es la suerte, ¿sí? Se hace la rifa y los que salen en primer lugar son los que quieran. En la Cámara de Diputados actualmente, de los 35, los que salieron del proceso de insaculación son trabajadoras domésticas, maestros albañiles, un estudiante, comerciante del Istmo, un maestro de telesecundaria de Yucatán, ¿sí? El pueblo. Entonces los politiqueros, los grillos mañosos, claro que no estaban de acuerdo. O sea, ¿cómo van a estar de acuerdo si por esa vía pues pueden entrar otros, pero ya se acaba la politiquería? O sea, no hay posibilidad de que haya imposición de los dirigentes. Entonces eso es una cosa muy buena. Claro, te dicen, no saben, como si fuese mucha ciencia ser diputado o ser senador, si lo único que se necesita es tener vergüenza y ser honesto, ¿sí? Y mucha gente que entró por ese medio, que no iba nunca jamás a poder ser representante popular, ¿sí?, ahora está ahí, y estoy seguro de que van a hacer un buen papel, y que al final de cuentas también se corre el mismo riesgo de que traicionen que con los otros. Pues estaba hablando de Constanzo, sí. ¿Cuántos otros así han llegado, ¿sí?, y han traicionado? Mira, eso ese es un asunto, pero el otro que te quería comentar, o sea, la otra cuestión es lo de la elección de los candidatos, que también es algo innovador. Las encuestas. Estatutariamente en Morena, ¿sí?, hay un comité de encuesta, de técnicos, muy calificados, gente honesta. Entonces, cuando hay 3, 4, 5, 6 candidatos, pero para resolver quién iba a representarnos como promotor de la soberanía nacional en Oaxaca, o en Quintana Roo, o en Zacatecas, en los estados donde van a haber elecciones, que necesitamos tener promotores de la soberanía nacional.
encuesta y al que está mejor posicionado. Entonces eso también fue muy bueno, porque si no, ¿cómo se le hace? A ver, lo hacemos en una asamblea democrática con los vicios de la compra del voto, del mayoriteo y de todo. ¿Sí? ¿Sí? Los gobernadores siempre quieren poner a los candidatos de la oposición para tener candidatos a modo. Entonces meten la mano, quieren ellos tener sus candidatos. Entonces ese procedimiento nos permite a nosotros, yo tengo que ir a apoyar a los que ganan la encuesta, pero cuando hay una inconformidad como hubo en Tlaxcala y en otros lados, ¿por qué? Estaban con la idea anterior de que se impusiera los mismos dirigentes de Morena, ¿sí? Y como fue por encuesta y gana la senadora Marta Palafox, entonces pegan el grito del cielo, imposición, no. Entonces yo puedo ir, voy a la plaza y lo explico, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Y se les cae cualquier argumentación, porque aunque ellos le estén diciendo a sus simpatizantes que fue una imposición, cuando yo les explico, no, fue así, y ese es el resultado, eso también nos quita muchos problemas. Bueno, pero a veces también causa muchos problemas, porque Mancera también ganó por encuesta y ve nada más la decepción y el fracaso que fue, ¿no? Esto está lleno de incertidumbre, ¿no? O sea, es un camino difícil, de deslealtad, pero tú no te puedes estar anclando en eso. O sea, si nos ponemos a ver quién traiciona y quién es leal, pues vamos a estarnos viendo nosotros mismos, vamos a estarnos ensimismando. Pero fíjate que aquí hay una reflexión muy interesante. Desde 2006, muchísimos políticos de distintos niveles y distintas calañas llegaron al poder con los votos del movimiento que tú encabezas. Y lo primero que hicieron fue sentarse y traicionar. A la larga, han pasado 9, casi 10 años, y por ejemplo el caso del PRD tiene un pie en la tumba. El PT, que tanto tiempo caminó junto con Morena, está en la lona. Entonces hay una, no sé, yo te quería pedir para ti, ¿qué significa eso? O sea, tanta gente que se aprovecha y que cuando llega un proceso da la espalda. Hay que ver lo bueno. Se va desbrozando el camino, se va limpiando, ¿sí? Naturalmente, o sea, sin que tengas que hacer purgas. Por ejemplo, Graco todavía no había tomado posición y ya nos estaba negando. Claro. Pero imagínate. Pero tú no pudiste meter las manos porque los chuchos no te permitieron nombrar un solo candidato. No, pero es para agradecerle a Graco. Sí, sí, es para agradecerle. Ajá. ¿Sí? O sea, pues decir, oye, gracias, porque yo tenía que hacerlo. Ya cuando lo hago, es decir, bueno, el Señor está diciendo que no tiene nada que ver con nosotros, pues es correspondido. Nosotros tampoco queremos saber nada de ese Señor. Sí, me explico. O sea, cumplir un formalismo en la campaña. Porque yo tenía que hacerlo. O sea, es de las cosas que me tocó hacer en aras de la unidad. Yo he contribuido bastante a la unidad, muy contrario a lo que se pueda pensar. Claro. ¿Sí? He tenido que hacer cosas que no me han gustado. ¿Sí? Una de ellas fue levantarle la mano a Graco, porque era parte de la unidad. No, pero te encuentras cosas. Ya mencionaste lo de Mancera, el caso de Arturo Núñez en Tabasco. Tú sabes, el primer acto después de que gana la gobernatura, ya como gobernador electo, dice en un discurso: quiero decir que mi jefe político, estando yo ahí, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y me dio pena, sí, me dio pena. Y ya sin
ofenderlo a él, porque es una situación muy difícil, hablé de que el jefe político de Arturo Núñez era el pueblo de Tabasco. Bueno, ¿era qué, perdón? El pueblo de Tabasco. Ajá. Para salir del paso, de una situación muy embarazosa. Bueno, en la elección pasada apostó a aplastarnos. ¿Sí? Se lanzó en contra de nosotros y logró su propósito. Sí. Porque Morena se fue al cuarto lugar. Ahí fue donde le funcionó mejor la estrategia al Verde, de hacer el trabajo sucio en contra de Morena. Esto dicho por el mismo presidente del Verde, de que ellos habían contribuido a detener el crecimiento de Morena. Bueno, en el caso de Chiapas, en el caso de Tabasco, el Verde tuvo éxito. ¿Y en Quintana Roo? Sí, pero no en Quintana Roo, fuimos segunda fuerza nosotros. Sí, ahí no pudieron, pero en Tabasco nos tumbaron al cuarto lugar. Y además de los 17 te estoy hablando del Estado. Ganó uno Morena, ¿no? Y se lo quitaron. Uno, no se lo han quitado, está en litigio. Pero fue la barredora, o sea, la aplanadora, ¿sí? O sea, porque el gobernador nos traicionó. ¿Sí? O sea, en mi estado, donde la gente me apoya y hay mucha identificación, ahí sí nos queremos mutuamente. Yo traigo a Tabasco todavía, claro, y lo voy a traer toda mi vida prendido en el corazón, y a los tabasqueños. Bueno, ahí pasó eso, porque aquí en el Distrito Federal o en Morelos se puede decir, bueno, ganó Graco porque era buen candidato, hizo una buena campaña. Aquí, porque Mancera fue ayudado por Ebrard, o sea, lo apoyó Ebrard y demás. Sí, pero en Tabasco, ¿sí? Realmente, ahí sin duda, ¿sí? Se gana por lo que significa nuestro movimiento. O sea, yo gano con 140,000 votos de ventaja Peña, y Arturo gana con 50,000 votos de ventaja. O sea, por mí votan, claro, hasta priistas, panistas que no votaron por Arturo. O sea, mi estado, o sea, sí. Y aún así, ahí hay traición. Entonces, si yo nada más porque lo estamos aquí comentando, además porque esta es una entrevista de intimidad, por lo que tú significas y por lo que ustedes significan, por eso estoy hablando de esta forma. Por la confianza. Pero no es para anclarse en eso, repito, no es para quedarnos en eso, ¿no? O sea, ya pasó, vamos hacia adelante, y tenemos la misión, el propósito de cambiar este país, y lo vamos a lograr. Oye, dos cosas más por mi parte, porque tampoco hay que abusar del tiempo, ¿no? Que tienes gente afuera esperando y todo, pero yo quisiera hacer esta primera reflexión. Una vez platicábamos hace años que Vicente Fox fue un muchachito de niño, un jovencito, que creció bajo la mamá, sofocado por la mamá, y que tuvo que llegar a la presidencia para poder usar ese poder, perdón por la redundancia, y librarse la mamá de casarse con la señora Martita, ¿no? Me acuerdo que esa era una... Ahora yo pregunto, ¿a qué diablos quiere regresar Margarita Zavala a Los Pinos? ¿De dónde? Es que mira, son panistas auténtico. Respeto mucho también a los panistas de abajo, pues, pero hay un sector del panismo, los de arriba, los dirigentes, que como decía Monsiváis,
tienen como doctrina la hipocresía. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Tu verdadero rostro es la hipocresía. Sí. Entonces, se les olvida lo que hicieron. Si no les conviene algo, ¿sí? Lo omiten. Pero está haciendo de Margarita una forma de lavarle la cara a su marido, lavarle las manos manchadas de sangre, es decir, Felipe lo hizo bien y tal. La prueba es que yo ahora voy a ocupar su lugar. Sí, parte de eso, pero no tienen vergüenza. Hace unos días estaba yo viendo que la señora mencionó que gastaba mucho Peña en publicidad. Mira, ya olvídate de otras cosas más graves todavía. Yo recuerdo que cuando estábamos en el debate en Guadalajara, estábamos debatiendo, el segundo debate. En 2012. Con Peña y con Josefina. Y con Josefina. Yo estaba planteándole a Peña de que se podía liberar dinero del presupuesto, se podían ahorrar 300,000 millones de pesos. Me acuerdo, claro. Sí, con un plan de austeridad republicana. Exactamente cuando lo estaba yo diciendo, él estaba en su Twitter poniendo de que no era cierto, de que aún disminuyendo o con una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos no se juntaba ese dinero. O sea, a los pocos días, ¿sí?, cuando ya imponen a Peña, él, para congraciarse con Peña y lograr impunidad, le deja comprado el avión de 7.500 millones de pesos. No, es un tipo inmoral, ¿sí?, pero con esa característica. La derecha tiene eso, son muy hipócritas, van a misa los domingos y olvidan los mandamientos. Y es no solo en México, la derecha es así, en todo el mundo. Pero ellos son prototipo de eso. Ahora fíjate, los planes que han hecho Peña y Videgaray para ahorrar, en 2 años no llegan ni a la mitad de los 300,000 millones de pesos que tú propusiste, y sin tocarle un peso a los altos funcionarios. Bueno, perdón, me equivoco. A los ministros de la Corte les bajaron 45 pesos de su aguinaldo de este año, ¿no? Pues, ¿qué haces con eso? Porque no pueden hacerlo, porque necesitan mantener maiciados a los altos funcionarios públicos para que el régimen funcione bien y permita la corrupción. O sea, imagínate si le quitas los sueldos a los ministros, no, pues ya no tendrías resoluciones, ¿sí?, favorables. ¿Sí? Todas las resoluciones de los ministros de la Corte, ¿sí?, se apegan, las importantes, a la voluntad del Ejecutivo. O sea, ¿qué conoces? No hay división de poderes. No existe. O sea, ¿qué conoces no hay tú? república. No hay poder judicial. O sea, se da lo de Guatemala, ¿por qué? Porque hay un poder judicial. ¿Sí? Y pueden enjuiciar al presidente. Aquí en nuestro país nunca ha ido un presidente a la cárcel, ni siquiera está establecido en la Constitución la posibilidad. No se puede encarcelar a un presidente en funciones por corrupción. No. Este es un régimen de corrupción y de impunidad. Entonces, si no les pagan los 600,000 pesos mensuales a los ministros, ¿cómo controlan? O sea, es el maiceo de Porfirio. O sea, acuérdate que Porfirio era pan o palo, plata o plomo. Exacto. O sea, es lo mismo. Entonces, pero así tienen a los senadores, así tienen a los diputados federales, así tienen
a los consejeros del IFE, a los del tribunal. Exacto. Te acabo de decir ahora que la ley establece que si no se instala el 20% de las casillas, se tiene que anular la elección. Y con 40%, y con 40% no la anulan. Estos ministros corruptos. Los mismos que al mismo tiempo avalan la elección de Gustavo Amadero, que fue ultra fraudulenta. Sí, que no quieren contar los votos. Además, con la inconformidad del PRD, ¿te acuerdas que en el 2006 la consigna era voto por voto, casilla por casilla? Ajá, ¿sí? Y ahora... Ahí estaban los del PRD, ¿sí? Todo el mundo. Sí, me acuerdo. Y ahora se inconforman. Y hace el jefe de gobierno gestiones con los magistrados estos corruptos para que no se acepte el recuento de los votos. No, de que son mafia, no tengo la menor duda, pero todo esto puede cambiar. Todo esto puede cambiar si el pueblo quiere. Estos grandes caciques duran hasta que el pueblo quiera. Si la gente dice ya. Y además el dinero se acaba. Sí. Pero no hay trabajo, no hay justicia, hay terror, hay una desprotección, hay una catástrofe en el país. Con una cosa buena, una gran esperanza, la lucecita que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos, la estrella, aunque critique lo que voy a decir, el rayo de esperanza. Morena. Que el rayo de esperanza era una expresión de modestia, ¿no? Yo soy un rayo, una cosa muy chiquita. Rayo de esperanza. ¿Y sabes quién lo usó? Que hasta eso. Ajá. Uno de los que criticaba más sobre eso era Krause. Y lo del rayo de esperanza lo usa en un ensayo extraordinario que escribe Daniel Cosío Villegas, que se llama La crisis de México. Dice un rayo de esperanza. Bueno, el único rayo de esperanza, la única posibilidad, ¿sí?, es Morena. Eso existe. O sea, yo estoy optimista y yo llamo a los escépticos a que no perdamos la fe y no perdamos la esperanza, que apostemos al cambio, a la transformación. La última pregunta, y que yo lo sé, es la gran pregunta que yo te quiero hacer desde hace mucho tiempo. En mi análisis, la presidencia de la República te ha impedido 2 veces ganar la presidencia de la República. No es el momento de ponerle fin al régimen presidencialista, de meter en orden, de que el presidente se dedique a cortar listones y a dirigir la política exterior y que todo recargue en un verdadero parlamento, no en la cosa, como dices tú, el antro que hay actualmente, ¿no? No, mira, eso puede ser que sea posible en Europa, donde ya se caminó. Donde tampoco le sirve mucho para resolver sus problemas. Si vemos Grecia o vemos España o lo que sea. Pero sí pueden, es un monstruo. Sí, pero sí pueden ellos, por ejemplo, en el caso de Grecia, sin miedo, aunque no estemos de acuerdo, estemos o no estemos de acuerdo, ellos convocan elección. Y el voto, el voto se respeta. Dos elecciones en, qué sé yo, 6 meses. Enero y octubre. Sí. Y no tienen miedo y preguntan a la gente y demás. ¿Sí? Y hay estabilidad, o sea, independientemente de la crisis. O sea, va la gente a votar y no hay muertos, ni se habla de fraude, ni nada. El voto se cuenta. El voto, y ese es el resultado. Esa es nuestra gran aspiración en México. Sí. ¿No? Entonces, nosotros no tenemos esa cultura democrática. En México nunca ha habido democracia. Nunca. Una de las tareas que tenemos nosotros, quizá la gran tarea, es afianzar el hábito democrático, para que entonces sí, ya México no sea país de un caudillo, que siempre de un dirigente, que siempre lo ha sido. Sí, que sea un país de instituciones democráticas, ¿sí?, en donde no haga falta ningún dirigente, ningún caudillo, que no haya necesidad de eso, pero no
no lo veo para el corto plazo, pero además tampoco lo creo conveniente en estos momentos. En estos tiempos, para sacar adelante al país se requiere de un dirigente. Hace falta un dirigente. ¿Cómo mueves esto? O sea, si no es con un dirigente y con toda la fuerza del pueblo, buscando sobre todo con la fuerza del pueblo, básicamente, porque a eso le tienes que contraponer la fuerza de la televisión, que es asesina. Sí, pero se requiere la dirección, o sea, si no hay dirección, ¿sí? No se logra. Pero tú no te ves como un primer ministro estilo europeo en México, ¿no? No, eso va a ser para otros. Yo sí te quiero decir que soy partidario de la no reelección. De ganar, estaría 6 años. Eso lo tengo muy pensado. No haría lo que están haciendo otros dirigentes de América Latina, que han tenido, por necesidad, ¿sí? Por el atraso de esos pueblos, recurrir a la reelección. A la reelección, ¿sí? Para darle continuidad a lo que ya iniciaron. Yo no haría eso. Yo lo más que haría sería hacer el trabajo de 12 años en 6. Es decir, de 12 años en 6. En 6. Que si el día tiene 24 horas, y según un San Benito son 4 para trabajar, 4 para pensar, y 4 para descansar, cambiaríamos la regla. O sea, perdón, 8 y 8. Dije 4. 8 para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar, según San Benito. Porque tenía a su cargo un monasterio y los monjes se dedicaban nada más a la meditación. Y él puso orden. Sí, para pensar 8. 8 para trabajar y 8 para descansar. Pues yo diría 16 para trabajar y 8 para descansar. Para hacer rendir el sexenio. Y no tener que apostar a la reelección. Pero tú trabajas en ese ritmo hace años, ¿no? Sí, nada más que ahora va a ser un gran esfuerzo, porque ya pues no tengo el vigor que tenía antes y tuve el problema de salud, el infarto. Ya no es igual. De todas maneras me estoy preparando para eso, para trabajar 16 horas. Y sentar las bases, porque tampoco vamos a lograr, ¿no? Ya la transformación completa, por entero. Es mucho el atraso. Hay que cambiar muchas cosas y hay que definir muy bien la estrategia para no abarcar mucho y hacer poco. O sea, tenemos que definir lo más importante, que en vez de tener 2000 programas, tengamos 50. Que abarquen. Pero transformadores, realmente transformadores. Y no perder el tiempo. Yo ya voy a empezar a trabajar en esos proyectos, porque no se trata de que ganamos el 18 y a partir de ahí la entrega, recepción, ¿no? No, pues ya perdimos todo el tiempo, ¿no? Desde ahora ya estoy formando grupos. Por ejemplo, me encontré en un grupo de ingenieros electricistas. Yo traigo una idea de cómo potenciar o modernizando las hidroeléctricas, todo el sector eléctrico, cómo optimizar la generación de energía eléctrica a partir de lo que ya se tiene, de las hidroeléctricas que están subutilizadas por el negocio que tienen
de la compra de la energía eléctrica a empresas eléctricas extranjeras. Entonces tienes las presas de Chiapas, ¿sí? Tienes Temazcal, que están subutilizadas. Entonces, ¿cómo modernizas las presas y generas más energía eléctrica y bajas el precio de la energía eléctrica? Entonces, hay ingenieros que estuvieron en la Comisión Federal de Electricidad, que están jubilados, que saben de esto. Entonces, ya me reuní con ellos y ya les dije, a ver, yo traigo esta idea, proyecto. Pónganse a trabajar en esto. Y me están ayudando. Y lo mismo con el petróleo, ¿sí? Y lo mismo por el lado médico, por el lado de la salud, y lo mismo por el lado educativo. De modo que cuando llegue el 18 ya sepamos qué se tiene que hacer para no perder tiempo. Esto lo hice cuando gané aquí como jefe de gobierno. En vez de perder el tiempo y de irme al extranjero y de celebrar, empecé a trabajar desde mucho antes. Entonces, cuando tomé posición, al mes ya se estaban entregando las tarjetas para los adultos mayores, porque ya teníamos hecho los censos, ya se habían hecho las visitas a las casas y así muchas cosas. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo para ganar tiempo, pero 6 años nada más. 6 años que van a valer por 12. Para sentar las bases. Les va a costar, como decía Juárez. Decía Juárez, avancemos, para que cuando la reacción nos frene, nos detenga, nos derrote, les cueste trabajo. Ya estemos mucho más adelante. Sí, les cueste trabajo porque vamos a tener terreno ganado. Entonces, si en 6 años avanzamos, no va a poder haber retroceso. Vamos a sentar las bases para seguir por ese camino y terminar de la obra de transformación del país. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Quiero decirte que con esta entrevista conmemoramos, lo cual es una palabra indebida, los primeros 6 meses de nuestro proyecto Polemón, que esperemos que dure muchos años y que sigamos caminando juntos. Pues como les dije al principio, ¿no? Felicidades y es un orgullo esta entrevista por lo que ustedes son, por lo que ustedes representan. Jorge, César, Jaime. Muchísimas gracias, señor Manuel, y mucho éxito. Ahí estamos.